Bienvenidos a tu podcast radio Parece pero no es. Temporada 2026 Vidas Maestras. Francis, y dentro de este recorrido, por supuesto no podemos obviar tu relación con Gilberto Pinto como esposa y como actriz. ¿Cómo era esa dinámica? ¿Cómo era Gilberto dirigiendo? Yo recuerdo a Gilberto una vez en Iliudet y me intimidó porque me parecía una persona muy fuerte, ¿no? Así como que asustaba esa voz y esa cosa tan, digamos así, como tan sólida cuando él hablaba y se expresaba. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo trabajar con un esposo como director? ¿Lograron diferenciar la relación esposa-esposo, directora-actriz? ¿Cómo era esa dinámica? Mira, fue increíble. Él fue mi maestro cuando yo era una niña. Yo nunca me imaginé que iba a ser una vida como con él, jamás. Me pasó por la cabeza. Pero después él me confesó, después de muchos años, que él se enamoró de mí de que yo era una niña, después de años. Y entonces yo recuerdo que estaba en una fiesta casa de Conchito Abach, y él estaba divorciado, ya tuvo 2 divorcios, 3 matrimonios conmigo. Estaba divorciado ya de la segunda esposa y estaba yo en casa de Conchito Abach, y un día, estamos, ay, profesor, y no sé qué, ¿cómo está? Y no sé, no, tanto tiempo, iba a ver todo lo que yo hacía. Y yo a veces no sabía que estaba ahí. Los últimos montajes sí me llegaban unas flores y era él. Ay, qué fastidio. Porque no me gustaba, pues, porque yo decía, ay, qué fastidio, este señor mayor que yo, como 21 años. Entonces, un día estoy yo en casa con Chito, estaba sentada, y él había regresado de viaje con sus hijos, de Europa. Estaban chiquitos los hijos, que se los crié yo los dos. Me quisieron mucho. Y entonces llega con un regalo. Ay, a mí me partió el alma, me conmovió tanto. Me dice, mira, te traje esto de Francia, de París. Yo digo, ¿y por qué? Me dice, no, yo quise, me lo vi y se me pareció a ti. Digo, ay, gracias, Gilberto, ya decía Gilberto, que ya tenía 27 años ya, una vieja. Y entonces, bueno, me pidió matrimonio ahí. Y yo digo, no vale, eso. ¿Cómo me va a pedir matrimonio con mi casa yo contigo? No, tan loco. Entonces, bueno, empezó, ya yo había terminado con una relación que tenía como 8 años, que ese muchacho, Félix Landaeta se llama. Tuvimos 8 años, entonces ya estaba sola, no quería saber nada. Yo estaba en mi trabajo y mi cosa bien metida, pues, imbuida en mi trabajo. Y entonces, le empezó, pero de la manera más como zorro viejo que era, tú sabes, a conquistarme las cosas, no sé qué. Y entonces me llamó para trabajar en una obra y no sé qué. Bueno, le dije, bueno, vamos, pero no nos casemos, porque tenía 2 hijos y mi mamá, que tenía la experiencia, me dijo, ¿tú estás segura? Yo le digo, sí, mamá, creo que estoy enamorada de Gilberto. Después que me negaba, no estoy. Y entonces, bueno, ¿estás segura? Tiene 2 hijos, ¿estás segura? Sí, mamá. Bueno, me fui a vivir con él, no nos casamos. Como 7 años después, cuando está haciendo Don Juan Tenorio con el director español que llegó. 7 años, pues, chévere, una relación bien bonita. Y digo que Gilberto daba esa impresión de, ay, todo el mundo decía, coño, llegó Gilberto, aquí se embromó la cosa. Cuando llegaba Germán Lester y Gilberto, ay, papá, se embromó la cosa. Candela pura. Sí, porque ellos sí peleaban por la profesión y por todo lo que tenía que ver con el teatro, ¿no? Reivindicar a la gente de teatro, respetarlo, que nunca se nos respetó como debería habernos respetado. Entonces, esos pelearon con muchos otros. Pero Gilberto, entonces decían, ay, bien, llegó Gilberto. Francis, ¿cómo te has podido casar con ese tipo? Tú que eres tan dulce. Y yo digo, ay, no, en la casa mando yo. Porque él es pura coraza. Era pura coraza, Miguel, te lo juro por mi madre. Era pura coraza, era lo más dulce del mundo. Pero él decía a mí que me respeten. Me respeten. ¿Y esa relación actriz, cómo la llevaron? Bueno, te lo pregunto porque no es fácil. Más exigente. Bueno, si te cuento que cuando yo estaba en la escuela, hacían una evaluación a los 6 meses. Cada 6 meses hacían una evaluación. Yo estaba empezando.
Y como te digo, venía de una familia, cuando me mandaban a hacer los ejercicios, yo no podía que me tocara un tipo, que me besara en la boca. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Entonces él me dice, se sentaba con cada uno, pero te ponía ahí y todos los demás compañeros, que era lo peor. Y me dijo, bueno, señorita, tiene ya 6 meses en la escuela. Es muy buena en historia del teatro, es muy buena, me dijeron, con el manejo del cuerpo, con la voz, pero yo creo que se equivocó de profesión. Usted debería, no sé, ser secretaria. O sea, me dio durísimo, pero me imagino que era para que yo despertara, ¿no? Bueno, yo me fui a mi casa y digo, bueno, piénselo bien. Y me fui a mi casa y yo decía, Dios mío, pero si esto es lo que me gusta, ¿cómo me va a decir este hombre esto? Me fui a mi casa, lloré, dije, ¿voy mañana o no voy? Dios mío, ayúdame, dame una señal. Y me fui al día siguiente y me senté en mi banco. Y dije, no, Francis, ya no, pichón, esto es lo que te gusta a ti. Este señor, ¿qué le pasa? Este viejo, que después fue mi marido. Total, mi amor, que, bueno, imagínate tú, era muy exigente, incluso cuando trabajaba con otros directores. Él me decía, a mí no me gusta meterme en la vida de los otros directores cuando tú estás en una obra. Yo eso lo respeto mucho. Pero por favor, dime algo, voy bien, encaminada, ¿no? Un ensayo. Le decía, por favor, que sea uno cuando esté adelantado. Era dificilísimo. Entonces me dice, bueno, lo único que te digo es que vas por buen camino. Y cuando me decía, vas a estar muy bien, que nunca le decía eso a nadie, como Carlos, nunca le decía a los actores, mira, vas a estar bien, nunca. Y entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar juntos, que eran obras y obras y obras, todos los años una obra, todos los años una obra, con el grupo del Duende, bueno, yo me convertí en productora, me convertí en de todo. Y entonces hicimos un equipo junto con Alberto Álvarez, él y yo, maravilloso, pero con Gilberto, maravilloso, me llevaba muy bien, muy bien, muy bien, y me dejaba manejar, porque tú sabes que hay actores, tú que eres director, o sea, hay actores que son quisquillositos, ¿no? Pero yo considero que el director, bueno, yo no puedo vivir sin un director. Como decía este escritor Noel Coward, los directores están hechos para que los actores no se tropiecen. Yo decía, no, vale, eso decía Noel Coward. Pero para mí el director es indispensable. Sin él yo no vivo, porque tiene que haber una conexión muy fuerte entre los dos para que el producto sea maravilloso. Hay una cosa que quiero remarcar, que la experiencia que tuvimos con Manuela fue una obra que creamos para la Compañía Nacional de Teatro, y siempre había como esa coquetería entre nosotros de ver cuándo podíamos trabajar juntos. Sí. Y esto era una obra donde habían como 20 actores más o menos, Sí, de 8 generaciones distintas, encabezadas por nuestra querida Aura Rivas. Estabas tú, y la grata sorpresa de tanto de Aura como tuya, pero eres tú la invitada en este momento, Dios quiera, podemos tener a Aura también acá, la humildad. La humildad de una veterana como Francis Rueda, que tú dices, los demás no tienen por qué ni pretender nada ante una dama como Francis, y como su compromiso, su entrega, cosa que a mí me comprometía mucho más. Pero es que tú eres tan chévere, ¿vale? No, pero es que eso no nos enseñaron en la escuela, cuando yo estudiaba. Eso lo aprendimos ahí, por eso te digo que fueron 5 profesores maravillosos, todos. Y eso lo aprendimos ahí. Y yo no soporto el ego, y yo estoy acostumbrada a trabajar, sobre todo en la televisión, que es un medio dificilísimo, el ego ahí, la cosa que pisan, aquello es terrible. Entonces tienes que defenderte. Afortunadamente, a mí me respetaban mucho porque ya venía del teatro con cosas importantes, ¿entiendes? Pero yo veía que ellos no. El teatro es distinto porque el teatro, cónchale, es como una hermandad, como es raro verlo. Yo he trabajado sí con poquísimas actrices, mujeres y hombres, divos y divas. Es duro, muy difícil, muy dificilísimo. Pero la mayoría de las veces, fíjate, Aura es como yo, venimos como de la misma escuela.
Aura es una maravilla, una maestra, es una hermana, es bueno, todo, porque hemos compartido más de 50 años. Lo que le faltaba y era todo. casarse, ¿no? Sí, Que lo me lo decía, siempre decía, ¿cuándo se casan? Mira, nos íbamos a giras, dormíamos juntas, los problemas de ella los conozco, ella los míos, una solidaridad, una hermandad, una cosa increíble. Y es la misma escuela que yo. Y siempre se lo decimos a los jóvenes cuando se le prestan. No lo bajamos, yo lo bajo rapidito. Qué bueno. Rapidito, Hace falta, hace como mucha tiene falta. como tiene que ser. No, mi amor, antes, te falta mucho. Tienes talento, pero mucho talento, pero ¿qué va? Ese talento no te va a servir si... Hace Sí, poco no, comentaba. Sí, es muy duro. Francis, quería tocar ese tema, las de la televisión. Para mí, yo te conozco es a través de la televisión, como no sé si fue en La hija de Juana Crespo, no, pero yo te recuerdo mucho. Cuéntanos esa experiencia, cómo llegas tú a la televisión y eso que nos estabas comentando, o sea, cómo se sobrevive. ¿Tú solamente trabajaste en un solo canal, trabajaste en varios? Sí, yo trabajé en Radio Caracas toda mi vida, pero hubo un momento en que el Canal 8, el canal del Estado, me llamó. Yo renuncié a Radio Caracas porque me iban a pagar más en el Canal 8 y se hacían teatros. O sea, se hacían un teatro a la semana y se hacían novelas de época, o sea, me gustaba más me gustaba más, pues, tuve 4 años ahí. Lástima que bueno, se echó a perder todo. Yo entré, ¿sabes? Había un sindicato muy fuerte, yo hice mi examen, porque antes uno tenía que hacer un examen riguroso en el sindicato de radio y televisión que quedaba por la Florida. Por la Florida. Por donde vivía Aura, pero, ¿sabes? Chapellín. Chapellín, sí. Hice y me dieron mi carnet de racionista, no de actriz. ¿Cómo? Racionista. Racionista era que te daban personajes no importantes. Ahí empecé yo. Eso no es que tú entrabas y, ay, no, tira muchachita, está bien buena, bonita. No, antes no. Entonces, bueno, empecé haciendo papelito hasta que me llamaron para La Señora de Cárdenas, para un personaje importantísimo que era la hermana de Doris Fuentes. Era Choni Fuentes, Doris y yo, las 3 hermanitas. Con un elenco, ¿no? Teresa Costa, Miguel Ángel Landa, Tom Mayerston, Maricela Berti, estaba empezando Maricela, Cecilia Villarreal, Rafael Briceño, el marido de María Luisa Lamata, no me acuerdo, que hacía mi papá y mi mamá, doña Aurora Mendoza, una señora que trabajaba en ella con teatro, que era, no, esa mujer era una vieja que venía era argentina, que venía de los cómicos esos de la lengua, que venían y que se las sabían todas. Todos los trucos, toda la vaina la aprendí yo de ella y de Rafael Briceño. Bueno, total. Después no tienes que hablar de esos trucos, pero antes de eso, bueno, entonces entré ahí. Quiero comentarles que La Señora de Cárdenas, sobre todo para los jóvenes, fue una novela muy importante en nuestro país, en el mundo de las telenovelas. Me acuerdo que decía, el emblema era la novela que comienza donde las demás terminan, porque normalmente todas las novelas terminaban en un matrimonio. Sí, señor. Y esta novela, protagonizada por Doris Fuentes y Miguel Ángel Landa, comenzaba con el matrimonio y todo lo que de ahí se desarrollaba hasta el punto de que ellos se separan y hubo hasta debates sobre el final de la Los novela. hombres llegaban temprano a la casa, imagínate, ¿qué quieren que te diga? Impresionante. Entonces cuando el último capítulo, Doris está en un parque con un cochecito y llega que la conquista, que es Mayerston. O sea, la gente Mayerston no puede ser. No puede ser esto, no puede ser bien hecho, ¿no? Cortarle un tanto cacho a la pobre Pilar, se llamaba ella. Cuéntanos esa experiencia, entonces, perdón que te interrumpí, pero para hacer de la Señora bueno, de Cárdenas. Entonces Juan Lamata era el director. Él me dirigió muchísimo en Radio Caracas, el papá de Luis Alberto Lamata. Eso era un tremendo director, un tipo maravilloso, ¿no? Y me dice, me enteré que fue él el que quiso que yo trabajara. Yo te he visto en otras cosas y yo decía, esa muchachita tiene talento. Entonces me preguntó que de dónde yo venía. Yo le digo, bueno, yo vengo del teatro, yo trabajo, ahorita estoy en el Alberto de Paz y Mateo, trabajo. Mira, yo soy como hermano de Liliana Durán, y mi hermana es María Luisa Lamata. Yo digo, qué maravilla, yo trabajé con Liliana,
estoy haciendo una obra con Liliana en este momento de Chejo. Bueno, total que bueno, fue maravillosa la experiencia por todo, aquellas personas con aquel bagaje que tú, como una esponjita, absorbías todo lo que es la televisión. Yo venía del teatro y me decían, Francis, tienes una voz buenísima, pero en la televisión hay que bajar un poquito como en el cine. Tienes que bajar un poquito, bueno, eso se agarra rapidito. Se usaba una broma que nunca me gustó, que fue un apuntador que le metía una vaina. ¿Lo llegaste a usar? Yo lo apagaba. Y decía, mira Francis, tienes apagado el apuntador, porque Walter está diciendo que no estás acatando lo que dice. Porque yo me aprendía mi letra y yo no soportaba que un bicho me tenga. Ahora vete para la derecha. No puede ser. Yo digo, yo no puedo. Yo no puedo con esto. Pero para eso se inventó. Gracias a Dios que lo quitaron, porque no se aprendían la letra. Y cuando había problemas con el apuntador, entonces decía, bueno, vamos a grabar sin el apuntador, nadie sabía la letra. Yo me lo sabía, pero así. Porque era terrible, eso no. Te decía hasta como tenías que llorar y todo. Así te decía. Llora. Y no puede ser. Yo digo, no puedo. Y yo lo apagaba. Entonces, mira que Walter dice que yo sí lo tengo apagado. Coño, te está mandando para la puerta, pero no estás oyendo. Ay. Porque ellos, el apuntador, aparte del texto, te decían para dónde te tenías que mover. Todo. Te mueves a la derecha. Francis, vete a la cámara 2, Francis. O sea, te dicen toda vaina. Gracias a Dios que se abolió esa vaina. Porque el Canal 8 era peor. Porque el tipo era un uruguayo. Chama. Que aquello era, no sé. Bueno. ¿El apuntador era un uruguayo o el...? No, el tipo, el que apuntaba. Y te hablaba con el acento uruguayo. El acento uruguayo, pero así, veniste para acá. Entonces, aquella vaina, yo decía, no puedo. Se abolió eso y bueno, porque los actores no estudiaban. Entonces no estudiaban con Dios. Entonces, imagínate tú, que yo era terrible. Fíjate que hablando con María Cristina Lozada, no sé si este programa va a ser antes o después, cuando ya tengamos la temporada, pero ella amaba el apuntador. Sí, lo amaba. Y dice, a mí me encantaba porque no tenía ningún sentido aprenderme, ¿para qué yo me iba a aprender este texto si yo eso no lo iba a usar más nunca? Fíjate y a ella le encantaba. Sí. Fíjate tú lo distinto, ¿no? Yo decía, no. ¿Tú has llegado a trabajar con María Cristina? Sí, claro, tan bella, María Cristina, el sueño de una noche de verano, hacía Titania, una tipa, yo decía, yo quiero ser como ella, porque yo estaba haciendo teatro infantil y ella ya estaba haciendo Chejo, no te digo, con Cabruja, con José Antonio Gutiérrez, que después me metí en ese grupo porque hice Ricardo III con ellos dos y Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Entonces, coño, María Cristina era una maestra. ¿Y en qué novelas participaste, Francis, que recuerdes así particularmente? Mira, esa, La señora de Cárdenas. La etapa de Mayra Alejandra con Miguel Ángel Landa fue bella. Es que quiero que de ello te recuerdo. Sí. Residencia de señorita. Claro. Una novela. Mira quién estaba en esa novela. Hilda Vera, Fina Rojas, Rafael Cabrera, Rafael Briceño, Mayra Alejandra, José Luis Rodríguez, Miguel Ángel Landa, Carlos Olivier, Tania Sarabia, Raquel Castaño, Laura Serra, mira, era un elenco, celebramos 2 navidades, porque duró, yo no sé, como 300 capítulos. Imagínate. 2 navidades celebramos. ¿En la novela? En la novela celebramos. Porque si iban con la parte, digamos, de la fecha, ¿no? Sí, porque en diciembre se hacía la fiesta de Navidad, nos daban jamones, ¿no? Aquello era de primera, pero entonces hacíamos una fiesta de la novela, nosotros los actores, aquello era un máximo, 2 temporadas. Hice El Ángel Rebelde, también con Mayra y Miguel Ángel, hice Rosa Campo, provinciana, con ella y Miguel Ángel, y Carlos Olivier, y una novela que después, en el ciclo ese de Julio César Mármol, que las hice todas, que me encantó, que fue Pura Sangre, un remake de La Fiera, que yo hacía la muda. Claro. Y entonces me decía el escritor Mármol, mira, tengo un personaje que me lo ha despreciado fulana de tal, una actriz muy conocida, porque dice que es muda, personaje tan bello como este. El que hizo Lisa Estela me dijo, sí, ay no, yo lo quiero, sí lo quiero. Mira,
ese personaje era tan difícil que yo me tenía que aprender la letra de todos los actores que yo tenía en escena para poder reaccionar porque la tipa era muda. ¿Cómo hacía? Todo, me tenía que aprender todo. Cuando tenía con Lilibet Morillo, cuando tenía con Pestana, cuando tenía con el otro que me trataba malísimo, Carlos Villamizar, que hasta me dio un golpe, tú sabes, y me llevó este dedo para atrás. Le digo, ¡ay, me fracturaste el dedo! Ahí habló, la muda habló. Olegario Barrera dice, la muda habló. Me llevó este dedo para acá atrás. Y yo, ay, Dios mío, eso fue bella, ese trabajo fue delicadísimo, muy bonito. Ese, ¿no? Y Mariú también, que era con Daniela y Carlos Montilla, también fue muy bonito ese personaje. Hija, y los trucos que te enseñó Rafael Briceño y nombraste a alguien más. Me dice, esto me enseñaron todos los trucos. No, Rafael Briceño era el padre de la morcilla y de los trucos. ¿En serio? Sí. No dejarte joder en escena, porque tú sabes que a veces hay actores que te tapan. Yo trabajé con mucho en la Compañía Nacional, entonces se ponían así para echarte broma y entonces para que no te vieran y vayan. Pero Rafael me enseñó toda esa vaina. Incluso me dijo Armando Bota, venga, te la sabes toda, muchacha, ¿oíste? Sí, porque ellos eran unos zorros viejos. Él, ¿cuál fue lo de Carlos Jiménez también? Aprendí de él muchísimo. De Rafael Briceño, pero de otro de los... No, ahorita nombraste a alguien más, creo que era una actriz, pero no me acuerdo. Ajá, Aurora Mendoza, Ajá. de Argentina. Ella, o sea, ya tenía como 60 años, yo tenía 16 cuando hicimos el cine de las niñas, 17. Y ella venía de esos cómicos de la lengua, pero era cómica como tú no tienes una idea, pero cuando entraba en el drama, yo decía, Dios mío, ¿en cuál es mejor esta señora? Y entonces ella siempre me decía, mira, Francia, esto así. No dejen que no dejen que te embromen tus momentos de la comedia. Tú sabes que a veces ya había una actriz que a mí me daba rabia trabajar con ella, porque cuando me tocaba mis momentos, porque la comedia a mí me gusta, y me gusta mucho. Y cuando tenía mi momento de comedia, entonces ella se reía para que entonces no se escuchara Tu parte. tenía esa vaina y trabajé con ella como 5 años en la compañía y yo decía, ¿cómo no puedo? Y entonces me cuidaba de eso. Entonces esperaba que ella y lo soltaba cuando... Vas creando como esa astucia. Sí. Ahorita que hablas de la compañía, estuviste en la primera, bueno, sigues en la Compañía Nacional de Teatro, pero estuviste en la época, digamos, de florecimiento de la compañía. ¿Nos puedes hablar un poco de esa experiencia? Yo me acuerdo muchísimo de esa cartelera en el Teatro Nacional. Maravillosa. Eso fue como decía Tania, un posgrado, porque eran 4 obras al año, 4 directores diferentes, 4 géneros diferentes, desde comedia musical, pasando por sainete, por tragedia, por comedia, todo, pasamos por todo. Teníamos unos maestros buenísimos. Vino porque ellos traían gente de fuera, hasta la hija de Ingrid Bergman, ¿cómo se llamaba ella? Isabela Rossellini. La otra. Que nos dio la hindú, cuerpo. La que era como hindú. Qué bella. Ya me va a venir, yo sé cuál es. Trabajo bello hicimos con esa muchacha muy linda además, ¿no? Y vino Miguel Narro, que montó Don Juan Tenorio, ese español fabuloso. Vino el de Pedro Navaja, que era puertorriqueño. Ese llamaba, tiene un nombre común y un apellido común. Pablo, no sé qué. Se vino con su coreógrafo, que era un puertorriqueño, que era una maravilla. Creo que era Rafaela Rossellini, creo. Ajá. Creo que era Rafaela. Bueno, y así teníamos, maestros maravillosos como Félix Formental, que nos daba lo de la voz, y entonces nos turnábamos hasta Vicente Lebreda nos dio clases a nosotros de cuerpo y de danza y ballet para una obra en que gozamos un pullero con el Vicente, que era una nota. Y entonces fue una experiencia genial. Teníamos un camerino, Tania y yo, camerino 2 del Teatro Nacional, que era la casa de nosotras. Entonces, teníamos función martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los únicos días libres los lunes. Los sábados y los domingos eran 2 funciones diarias.
Y quería poner la de la mañana, que a veces hacíamos la de la mañana. Y mi marido y mi hijo, o los maridos y los hijos, y las esposas y los hijos, se iban a vivir con nosotros al teatro del coño. Todo el día, todos los días en esa broma. Entonces llegaba Gilberto. Viene a invitarte a almorzar con el chamo de 7 años, 3 años, de los 3 años, ay, ese muchachito. Me lo llevaba para el teatro, es que yo era una locura. Venía con 4, 5, 6, 7 Carlos y decía, Herodes, aparece Herodes, cuando estábamos haciendo la tempestad de Shakespeare. Tenía el muchachito como 4 años, mi hijo. Y entonces me lo llevo para allá, porque no tenía con quién dejarlo, y Alberto se lo llevaba a veces para la escuela, ¿sabes lo que es? Padres y madres que tienen los niños, aquellos rollos. Y entonces un día está marcando la escena culminante de la tempestad, cuando Miranda está con el muchacho, que es como un tablero de ajedrez, una cosa bellísima, mágica, y pasa Ariel volando, con su arnés y su vaina arriba y no sé qué. Y entonces yo oigo la voz del muchachito, y dice, mamá, te va a ganar ese pumón, mamá. Y yo, ay, mamadita. Y entonces Carlos, Herodes, aparece, Herodes. ¿Qué se le dio Carlos Herodes, Jiménez? Carlos, furioso. Entonces le digo, ay, mi amor, Gabriela Martín, Gabrielita, Nesca, por favor, ¿me pueden hacer el favor de el muchachito al baño? Y el hombre bravísimo, montando la vaina. Y después, se oía, mamá, Adelka, a hice pupú, a limpiar el culito. No sabía ni hablar todavía. Y yo decía, ay, Dios mío. Y eso, bueno, pero fue una época, ay, qué época tan divina, ¿vale? Es una cosa que tú salías esponjada de los ensayos, de las funciones. La gente, fuimos atrayendo ese público porque entonces el metro nos ayudó muchísimo. O sea, Isaac se movía mucho porque tenía demasiados contactos buenos. Entonces, el metro de Caracas, bueno, ponía en sus estaciones la compañía, ¿no? Del metro al Teatro Nacional, que es ahí mismo. Pues. Entonces, a veces el teatro, yo no sé, decía, escúchale, la gente se va a colgar de las lámparas porque era full lo que tú montaras. Una comedia, una vaina griega, un musical, lo que sea, un dramón. Teníamos ya un público cautivo, bueno, extraordinario, y era doble elenco, entonces la gente llegaba, oye, hoy trabaja Francis con Tania, y mañana trabaja Lupe con no sé quién, Alexander Mili vamos a ver que va a trabajar Alexander hoy, entonces tenían esas opciones Se iban varias veces a ver los elencos. Era muy bueno, tenía una gente ahí, te esperaban afuera y te llevaban flores. Y por cierto, había una plaza, esa plaza que había ahí que era un antro de prostitución en esa época, impresionante. Todavía creo que... Pero no tanto como sí. Antes, era increíble, antes era toda. Entonces, las tipas, por ejemplo, a Tania y a mí, que teníamos niños chiquitos, nosotros les llevábamos la ropa que ya no les servían a los niños, a los hijos de ellas. Y nos amaban. Cuando entrábamos y había un rollo, por favor, despejen, que van pasando nuestras estrellas, despejen. Entonces pasaba, ¿sabes? Con botellas y todo, y se peleaban, que yo era horrible, mío, una cosa loca. Hasta que, bueno, le metieron la mano y pusieron esos espacios más o menos bonitos, y no es tan peligroso, porque de repente le daban las toboqueras a esas mujeres y se peleaban entre sí. Sí, esa zona siempre ha sido, o sea, ha tenido como esa energía. Sí. Es muy loco porque hay un teatro, están dos iglesias, increíble. Y está la plaza ahí, que una plaza tremenda, ¿no? No, pero fue una experiencia muy hermosa. Tuve 9 años. Yo estuve todos los años que estuve en la compañía y no quise, porque a las demás le salieron, por ejemplo, Tania, le salió a Mimi tuvo 1 año porque le salió televisión. A mí me llamaron por televisión y dijo, no, yo no cambio esto por eso. Así no me paguen casi nada, pero no lo cambio por esto. Además tenía a Gilberto que producía porque escribía para televisión y entonces me dijo, no, quédate ahí, Francia, aprovecha esto, que esto es único en la vida. Y fue único en la vida porque todo el repertorio que yo hice maravilloso se lo debo a Gonzalo Goldoni, Molière, Lope de Vega, Rengifo, Chocrón, Chalbó, Cabruja. Bueno,
un repertorio espectacular. Tennessee Williams, Arthur Miller, hice un tranvía llamado ese hombre, con un gringo que vivió aquí muchos años, Jeff Levy. Él dirigió esa obra, una experiencia buenísima. Francis, tu experiencia en cine, ¿qué tal ha sido? Es muy linda, muy linda porque me ha tocado trabajar con directores soñados por mí. Mauricio Baberstein, en paz descanse, que fue una de mi primera experiencia, ¿Qué película fue esa? Macho y Hembra. Ah, Macho y Hembra estuviste tú. Yo la vi, pero no me acuerdo. Jericó con Luis Alberto, que es una joya, Bellísima. una joya, y fue una experiencia bellísima. Ahí nos conocimos como artistas, pues, porque yo lo conocí con el papá cuando era un chamaquito. Román, toda. Me decía que yo era su conejo, el pate conejo. Y me llamaba, aunque sea para un papel, para una cosita chiquita, yo iba. Sí, claro, Román, sí. Hice como 6 películas con Román. Con Luis Alberto hice series larguísimas y bueno, en Parque Central, Miranda regresa. Una experiencia chévere. Estuviste en la serie Carabobo también, sí, ¿no? sí. Y en la de Chávez también. Sí, vale, esa fue dificilísima, porque un personaje que no tenía nada que ver conmigo, que no tiene nada que ver conmigo, en todo, ¿no? El color de piel, pelo, todo. Entonces, que era la mamá, la abuela. La abuela, pero era terrible porque cuando le tocaban varinas, por lo menos, que me tenían que echar 3 colores más fuertes que el mío. Y entonces tenía tejido en mi pelo, que me lo pinté de negro, tejido con lo que me mandaron a hacer. Unas trenzas, unas finestas. No, fue un pelo arriba del mío. Ay, no, como 2 horas. Tenía que llegar a las 6 de la mañana, como 2 horas para hacerme todo eso. Y en Barinas, con aquel calor, aquello se me chorreaba, me ponían, ay, fue muy duro eso, durísimo. Entonces se empeñó porque también una actriz que era perfecta para ese personaje y no llegó a un acuerdo económico después que le habían hecho todas las pruebas. Y Luis Alberto me llama un viernes y me dice: Francia, yo te voy a decir algo y yo sé que me vas a decir, yo no sé, me vas a decir que no. Yo confío tanto en ti como actriz, pero no tiene nada que ver contigo este personaje. Pero empezamos el lunes, ¿tú crees que tú puedes? Ay, ¿cómo es el personaje? Pero ¿cómo es eso? Yo quiero saber. No, vente el viernes, no sé qué, me hicieron la prueba, ¿sabes? Jueves y viernes, sábado y domingo. Ay, no, que yo. Y empecé el lunes y resulta que a mí me tocó toda la parte infantil, bellísima, o sea, del chiquito con el otro, con Adán y él, que fueron los que crió a esa señora. Y empecé a trabajar porque no había mucha información. Y un día llegó un hermano de él, de Chávez, y yo le empecé a preguntar: mira, ¿cómo es esto? Mira, ¿cómo era él? No sé qué, porque yo no tengo nada que ver cómo era tu abuela no tenía los ojos azules, y yo tengo los ojos azules. Y entonces me dijo: no, sí, pero te viene una escena, me conmovió, me hiciste llorar, porque mi abuela era así. Qué bello. Francis, ¿cómo haces tú para aprender los textos? Porque tú te has aprendido los textos por lo menos las experiencias que hemos tenido. La última fue lo del amor brujo. Ajá. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo es esa dinámica? También para tips para... Y qué difícil fue ese texto. Qué bello ese texto cuando ella está en la cueva y tú no te acuerdas. Qué bello. Bueno, yo estudio mucho, pero no es que me aprendo la letra porque tiene que ser caletreada. No. Yo me leo la obra como, yo no sé, 40.000 veces al día. Hasta me monto en el metro, voy para allá, voy en el baño, estoy en el otro. Entonces tú te lees, te va quedando, y te va quedando la relación con los otros personajes, y entonces es como más fácil. Hay gente que se lo aprende grabándolo. Que yo he visto que se van en la radio y van oyendo, y digo: yo no puedo aprender esa vaina así, manejando, yo no puedo, con aquel rollo, Hay otros que son caletreados, se aprenden primero lo de ellos y entonces después es que ven la relación que tienen con... No, yo me leo la obra 1500 veces. ¿Tal vez en voz alta o en silencio? A veces en voz alta y a veces en silencio. Por eso Gilberto me decía:
qué vergüenza del libreto, porque tenía grasa de comida, sucio, Yo he visto libretos a tuyos. veces lágrimas, rotos, porque los gatos, yo estoy estudiando y los gatos me rompen la vaina. En Manuela, aquella vaina era, yo digo, ay, el gato me rompió el libreto. Entonces eran como unas hilachas, llenos de grasa, llenos de toda vaina, ay, no, sucísimo, y una vergüenza, ¿no? Pero es eso, porque yo los manoseo mucho el libreto, porque tú tienes que no conocer lo que va a decir, tú desde el principio tienes ya que, coño, léete la obra y van apareciendo cosas importantes y hasta entre líneas, cuando tú los tienes, tú sabes ya, y cuando tú vas ya a la memorización, oye, qué maravilla, esa es la manera que yo tengo pues, para aprender. Y digamos, dentro de esta, ¿cuántos años de carrera artística tienes tú, Francis? Cumplo 61 años. Más de la mitad de mi vida. 61 años de carrera artística. Francis, ¿y qué le...? No sé si te gusta dar consejos, porque no a todo el mundo le gusta dar consejos, ¿no? Y estás en todo tu derecho de no darlo, pero si te preguntáramos qué aporte pudiese dar tú a las nuevas generaciones de artistas, quisieras decirles algo que te gustaría decir. Bueno, se los he dicho muchas veces, que si tú, la profesión que escogiste, que es esta, lo haces con amor, con disciplina, con entrega, sobre todo con disciplina y con amor, llegas. Porque hay, y otra cosa, que la memoria es tan frágil, muy frágil, que siempre les he recomendado que busquen quiénes fueron sus antecesores. Porque mira, yo he tenido tanto coraje con esta nueva generación que no sabe quién fue Rafael Briceño, que no sabe quién fue Fernando Gómez, Hugo Uribe, Cabrúa, porque bueno, Cabrúa se nombra, claro. Pero eso me enerva. ¿Y por qué crees tú que pasa eso? Eso es algo que a mí también porque no tienen disciplina, porque no les importa, porque creen que esta vaina es tan fácil que van a llegar así. Hay unos que no, yo no estoy metiendo en el saco a Estamos todos. generalizando. No estoy generalizando, porque hay gente que sí. Conozco, que son preocupados y saben. Y buscan. Por ejemplo, yo trabajé con una joven que yo le he dicho, yo no sé, sí te ruego para volver a trabajar contigo, que se llama Patricia Castillo, una chica que dirigió la Casa de las Palomas, de los jóvenes directores, y yo decía, ¿de dónde salió ella? Con 24 años y yo con 70. ¿De dónde salió esta niña? Genial. Es en varios. Escribe, dirige, actúa. Heiser, que le dimos a Fernando Gómez. Heiser, bueno, parece que a Heiser hay que darle un coquito. Pero Heiser es talentoso como el sol. Sí, hay una generación importante. Entonces eso, es una disciplina, es como yo te digo, yo estaba estudiando y yo iba al teatro a ver a los compañeros míos. Ahí yo aprendía un mundo. No te van a ver, ¿vale? Mira, yo he hecho conversatorios en UNEARTE, como 1000 conversatorios, no sé cuántos he hecho. Mira, Francia, que no sé qué. Paul Salazar, el otro, no sé qué, yo voy. Y yo digo, cónchale, pero ¿cómo es posible? Entonces no van. Entonces, de repente estaba Orsini, Hilberto, Rocío Rovira, a mí qué me importa que estén ellos, yo me quiero que estén los muchachitos. Y no van. No sé si es flojera, yo no sé si es que prepotencia, yo no sé qué es, pero tienen que ir al teatro, tienen que ir a la ópera, tienen que conocer de música, tienen que conocer ir a los museos. A nosotros nos obligaban, no que nos obligaban, pero sí teníamos que ir a los museos, teníamos que ir a la ópera, teníamos que ir al cine, había como, no sé, si hay inquietud. Con interés me pasó, yo iba al nuevo grupo a ver todo, claro. y yo no era... Qué divino, no te obligaban, claro, iba con la Cinemateca, por ejemplo. Correcto, que ahí vi todo el ciclo de Bergman y todo, cuando estaba chama, ¿no? Yo les digo, hay que leer. Coño, hay que leer, de repente no saben leer. Yo no estoy generalizando, por favor. Entonces, es eso.
si aman lo que están haciendo, lo que escogieron, la disciplina, la constancia, el respeto. Yo nunca respeté a mi A los generación, maestros, claro. nunca. Y esto a veces, mi respeto que no. Hace como un año, un muchacho de UNEASTE, no sé quién es, pero como tengo a esa persona, un cineasta muy respetado que tiene como 80 años, faltándole respeto con otro amigo, diciendo barbaridades, y ahí me metí yo. Mira, les di durísimo, porque una falta de respeto con tus maestros. ¿No te gusta tu maestro? Coño, no estudies con tu maestro. Y mira, No. quéjate. Tú te puedes quejar. O retírate. Sí, tú te puedes quejar. Si no te gusta, ya. A mí me ha tocado en televisión por lo menos un director que era una cosa seria. Tuve una experiencia muy desagradable con él. Por cierto, estaba María Cristina en esa novela, en el 8. Y firmamos todos para que lo sacaran y lo sacaran. No me gusta, falta de respeto, un tipo que no te respeta, que te dice cosas verbalmente que te ofenden y cosas. No, vamos a firmar. Si no te gusta, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber respeto y sobre todo lo que te dije, disciplina. No llegar tarde a las funciones a menos que pase que ahora, bueno, uno no puede quitar porque la situación económica está mal, entonces están haciendo 1000 vainas al mismo tiempo y de repente faltan 10 minutos para la función y, ay, Dios mío, no vendrá, ay, está full en teatro, ¿cómo hacemos? Porque pasa mucho, ¿entiendes? Claro. Y a los ensayos. Pero ya ellos han dicho, o ya han avisado. Mira, tal broma, vamos a hacer esto. Bueno, ya uno sabe que va a llegar, pero a veces llega 15 minutos, 20 minutos a una función cuando uno llega 2 horas antes. Francis, ¿tú tienes algún ritual en particular para antes de presentarte? ¿Hay algo que tú... Hay gente que reza, hay gente que, no sé, o simplemente... No, mira, solamente al entrar a escena, 3 segundos antes, o yo no sé, 5 segundos antes, estás así, en escena, hago un movimiento para coger energía y le dedico la obra siempre le dedico la obra a 2 personas. Le dedico la obra a fulano, pa. Y me quedo así un rato, 3 respiraciones profundas y ya. Te lanzas. No tengo ese ritual de que tengo que estar una hora, ay, qué sufrimiento, no. Mira, a mí me gusta mucho siempre hacer esta pregunta para finalizar el programa y es, ¿cómo tú describes al venezolano? Si te preguntan cómo es el venezolano. Bueno, el venezolano, como yo soy venezolana, de la pura capital del eje de mi tierra del Distrito Federal, el venezolano, yo considero que es un ser bello, ¿vale? La mayoría de los venezolanos, que así estemos pasando roncha, siempre echamos para adelante, ¿vale? Así estemos en el momento más estrangulado de la vida. No sé, siempre tenemos esa energía y el carácter, cónchale, nos reímos de nosotros mismos. El venezolano se ríe de su propio sufrimiento. Y dice, cónchale, se murió mi mamá o se murió, oye, esa vieja si era divina, sabes que esa vieja es una vaina seria, ¿no? Y te ríes y vas para un funeral y lo que hacemos es reírnos, contando de las cosas buenas de esa persona que se fue. El venezolano es así, abierto. El venezolano es muy abierto. Bueno, de repente pones la torta, pero de tan abierto todo, que... no hay que generalizar tampoco. Claro. Pero el venezolano es un ser abierto, un ser solidario, un ser bello. A mí me ha tocado gente maravillosa, mucho más gente maravillosa que no. Yo creo que yo no he tenido casi nada feo con mi entorno, con mi gente, con mi compatriota. Y es eso, ¿no? Es muy, muy receptivo. Muy receptivo. La gente de afuera lo dice. Yo he oído muchísimas veces. Coño, el venezolano es
tan agradable, tan bello, ¿no? Tú estás y te estás muriendo de hambre, no, ven acá que yo tengo una caraota en mi casa, y tú te caliento la caraota, Así no te hago puedo una pagar la arepita, presión. así no conozca, es verdad, es muy receptivo, muy bello, muy, muy cálido. El venezolano es muy cálido. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Sí, la gente que vive afuera dice, anhela este cariño. Sí, sí, sí. Los venezolanos que están afuera Sí, sí, anhelan vale. este Sí, afecto. es verdad, es verdad. Sí, 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 porque en otros países, aquí mismo, en América, los chilenos son fríos. Yo he estado en Chile, en México, bueno, México más o menos, pero es que el venezolano es más receptivo. Sí, después de adoptarte en Hasta el uno. colombiano, que es hermano nuestro, es chévere, pero no es, yo no sé, es un calor, una cosa, ay, es una cosa bellísima, ¿no? A mí me ha tocado gente que ni siquiera conozco, que yo digo, bueno, bello. Uno abre su casa. Sí, sí, es bello, el venezolano es bello. Bueno, Bueno, mira, aquí estamos. si no se habían enamorado de Francis Rueda, bueno, yo creo que hay sobran razones para enamorarse de este ser tan especial, de verdad. Bello, te amo No, mucho. yo a ti también, mi vida. Mucho, lo admiro y lo amo Es mucho. mutuo y estoy agradecido de verdad No, a ti. a la vida de poder trabajar contigo, de alimentarme de tu experiencia, de esa humildad, de ese talento, de esa disciplina, de ese rigor, porque no es que porque tiene 61 años de trayectoria artística ha perdido el rigor, al contrario, usted trabaja con Francis Rueda y es una persona que llega con su libreto sucio, lleno de gatos, lleno de café, lleno de todo, pero es admirable y maravilloso. Porque cada vez es una responsabilidad más grande, ¿no? Para mí como actriz, oye, cada vez que yo abordo un trabajo, y lo abordo de cero, Miguel, ¿tú sabes? Lo sé. Yo mañana tú me das una obra y yo empiezo desde cero, como que si yo no he hecho nada, descubriendo, entonces eso es maravilloso. No, claro que sí. Bueno, amigos del mundo, esto es Radio Parece, pero no es, con esta temporada que se llama Vidas Maestras, y ya saben por qué se llama así Vidas Maestras, porque es honrar nuestra memoria, es honrar nuestra cultura, nuestro arte. Así que bueno, síganos por nuestro canal de YouTube, por Instagram, por TikTok, por todas las redes, para que se vayan empapando de todos estos seres tan especiales que vamos a seguir invitando en nuestro programa. Gracias a Ambiente Arrebol, que nos prestó sus espacios muy gentilmente, Adriana Isa en la producción, Eduardo Arias en la postproducción. Así que bueno, muy atentos porque vienen cosas maravillosas. Hasta la próxima.